Bueno, buenas tardes a todos. Mientras se terminan de conectar las últimas personas, les damos la bienvenida a esta mesa del Grupo Joven. En esta instancia vamos a estar en la mesa titulada Aportes jóvenes al estudio de las relaciones internacionales en Argentina. Esta mesa va a estar compuesta por representantes de diferentes subgrupos del Grupo Joven Investigadores, para aquellos que vean luego la ponencia o se sumen más tarde. El Grupo Joven está articulado en base a una serie de subgrupos temáticos. La propuesta de trabajo de este año, y que apuntamos a que se siga sosteniendo en el tiempo, era la elaboración de diferentes proyectos de investigación en el marco, obviamente, de la pertinencia temática de cada subgrupo. También nosotros en ese marco optamos por sugerir o por exhortar a la sinergia entre diferentes grupos para sumar la cantidad de recursos humanos y al mismo tiempo favorecer una perspectiva que sea más transversal, que es la manera como nos parece interesante encarar las relaciones internacionales. En ese sentido, el día de hoy vamos a tener una charlita, algo más relajado, tranquilo, en donde las representantes de diferentes grupos van a poder plantear qué es lo que han estado trabajando, algunas cuestiones. Vamos a abrir luego después una instancia de discusión. Y en ese sentido, el día de hoy están con nosotros Jorgelina Jiménez Ruiz, Ludmila Goldman y Camila Torres. Ellas son respectivamente representantes del subgrupo de Política Exterior Argentina, del subgrupo de Tecnología y Economía, y del subgrupo de Feminismos. El orden que habíamos pactado con las diferentes expositoras va a ser: primero va a hablar Jorgelina, luego va a hablar Ludmila, luego va a hablar Camila. Bueno, yo me presento, mi nombre es Juan Ignacio Percoco, junto a la doctora Carolina Sampó, somos los coordinadores del Grupo Joven Investigadores. El Grupo Jóvenes Investigadores es una instancia que se inserta dentro del Instituto de Relaciones Internacionales, creado por la doctora Carolina Sampó, junto con la doctora Bárbara Baboleo en su momento. Y la idea del grupo era generar un espacio en donde estudiantes avanzados y graduados recientes de las carreras de Relaciones Internacionales, o gente afina a la disciplina de Relaciones Internacionales, tenga un lugar en donde formar sus primeras armas en la investigación científica. No solamente eso, sino también generar espacios de networking y espacios de diálogo y de conocimiento mutuo dentro de una disciplina, que si bien es un espacio muy chico, muchas veces no tenemos esas instancias de vinculación en diferentes universidades. El Grupo Jóvenes es bastante federal en su composición actualmente, tenemos gente de todo el país, incluso gente de afuera del país, lo cual también le da cierto cariz latinoamericano. Sentido, durante un periodo de mucho trabajo en el marco de la pandemia, el 2020 y también 2021, se generaron diferentes actividades. Y bueno, este año estamos en un año de transición, saliendo de la dinámica pandémica y entrando en una dinámica más de presencialidad post-pandémica, lo cual obviamente ha llevado a que todos nos tengamos que adaptar nuevamente. Han sido años de mucho cambio y mucha flexibilidad, mucha demanda de flexibilidad para todos. En ese sentido, bueno, vamos a comentar, así no sigo robando más tiempo en presentaciones. Como había mencionado anteriormente, va a hablar primero Jorgelina Jiménez Ruiz. Ella es maestranda en Relaciones Internacionales en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, licenciada en Ciencia Política de la UNSTA, investigadora del subgrupo de Política Exterior Argentina del Grupo Joven Investigadores. Jorgelina, la palabra es tuya. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. La verdad que es un placer estar representando en este caso al subgrupo de política exterior y bueno, saludo a todos también los representantes y las representantes de los demás subgrupos. Voy a compartir pantalla, así me guío también del PowerPoint y ustedes me dicen si está todo ok. Todo el orden, Jorgelina, podés. Se ve la presentación. Bien, ahora vamos a revisar esto. Excelente. Bueno, en esta ocasión, bueno, vengo a representar al subgrupo de política exterior. No sé por qué no se pasa. Me tildó la máquina, creo. ¿Qué no te pasa de Filmina?
Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien, bueno. Eh, Vengo a compartir con todos ustedes lo que es el proyecto de investigación que venimos preparando, trabajando durante a lo largo de todo este 2022, referido a la cuestión Malvinas y la nueva agenda estratégica internacional. Es un análisis de la política exterior de Cristina Fernández en lo que sería el segundo mandato, es decir, entre el año 2011 y 2015, y Mauricio Macri entre el 2015 y 2019. Es decir, los años relativos entre el 2011 y 2019. ¿Por qué hacemos este recorte temporal? Básicamente porque queríamos analizar y abordar lo que sería la cuestión Malvinas desde el siglo XXI, lo más cercano en el tiempo posible, la cercanía temporal mejor, que mejor posible sea, de abordar metodológicamente, y además también por un asunto casualmente de metodología, y en ese sentido también hemos dejado, por ejemplo, de lado lo que sería el abordaje de los primeros años del gobierno de Alberto Fernández. La fundamentación de por qué elegimos abordar lo que sería la cuestión Malvinas desde el área de política exterior se debe a dos razones o dos motivos principales. En primer lugar, bueno, como sabemos, el 2022 se ha dado el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas, de esa guerra de 1982, que como sabemos, cuando el Reino Unido van a un enfrentamiento por la fuerza, se deja de lado lo que serían las negociaciones de tipo diplomáticas, y hasta el día de hoy, bueno, como sabemos, Argentina continúa también reclamando su soberanía sobre las islas. Y por el otro lado, también vincularla a la cuestión Malvinas respecto a lo que sería la nueva agenda estratégica internacional y la región del Atlántico Sur. ¿Esto por qué? Porque nos parecía necesario y importante poder vincularla a la cuestión respecto a los nuevos aires internacionales, al nuevo contexto internacional, los nuevos desafíos internacionales, y con ello esa nueva agenda estratégica. ¿A qué se define la agenda estratégica? Podemos decir que se trata de aquel proceso por el cual los estados, las naciones, lo que hacen es asignar nuevos recursos y aprovechar los recursos existentes para poder conseguir esos objetivos internacionales y también hacer frente a lo que serían los desafíos internacionales. Y por el otro lado también entroncarla, digamos, en la región del Atlántico Sur, con una forma también de darle una visión geopolítica, que como sabemos el Atlántico Sur hoy tiene la mirada puesta de todas las grandes potencias, de todas las naciones y estados, sobre todo de las grandes potencias, por ser una región, digamos, preciada por la cuestión de los recursos sobre todo. Como comenté, es un trabajo en curso, es un primer acercamiento de este tipo que hacemos desde el área de política exterior, pero sin embargo, además de ser un desafío, también lo tomamos como un puntapié, como una forma de poder hacer un cimiento, una base para que podamos tener futuros investigaciones en esta línea. Es un estudio de tipo cualitativo, con un alto perfil descriptivo, y nuestro enunciado eje de toda la guía, que es de guía para toda la investigación, es la hipótesis que está basada en que la política tanto de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri en torno a la cuestión Malvinas no tuvieron un camino en común. Es decir, que llegamos a la conclusión, o mejor dicho, en nuestro enunciado es que no eh, hay más rupturas que continuidades respecto a ambas administraciones que estudiamos. Para eso, entonces, para poder abordar, desarrollar y justificar esta hipótesis, lo que hicimos es plantear un objetivo general, que sería describir lo que serían los cambios y esas continuidades que podemos observar en la política exterior en ambas administraciones sobre la cuestión Malvinas. Y para ello entonces planteamos tres objetivos específicos respecto a los mismos: analizar, estudiar, desmensurar lo que serían estos cambios y continuidades respecto a tres ejes fundamentales: lo que sería la postura, el primero, de Argentina en los organismos internacionales; el segundo, cambios y continuidades respecto a las posturas en los tratados internacionales suscritos por Argentina; y lo que serían los cambios y continuidades de las posturas respecto a todo lo relacionado con el vínculo bilateral entre Argentina y el Reino Unido.
Para poder entonces desarrollar y abordar estos objetivos específicos, lo que hicimos es plantear una dinámica grupal en donde nos dividimos como subgrupo, como equipo, en 3 equipos delimitados en los cuales cada uno trabaja de forma minuciosa cada uno de estos 3 ejes. Por ejemplo, yo estoy trabajando en el segundo, que es analizar estos cambios y continuidades respecto a los tratados internacionales. Y así hay equipos asignados para el primero y para el segundo. En ese sentido, bueno, si no cambia no importa. Ahí está. Bueno, quisiera compartir cuáles son nuestros avances hasta el momento. Como dije, es un trabajo en curso, pero los avances básicamente tenemos respecto a alineamientos y puntapiés, tanto de la administración de Cristina como de Mauricio Macri, aunque no todavía conclusiones. Esto quizás sea necesario ponernos un poco en contexto antes de pasar específicamente a decirles los puntos que analizamos en cada uno, sino hacer como un brevísimo raconto histórico, que como sabemos esto se remonta a 1833, cuando el Reino Unido ocupa las islas Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes, donde de alguna forma u otra desestimado y expulsado a las autoridades argentinas allí, y de alguna forma u otra también ha implantado lo que sería población y ha controlado esa población, ha sido controlada esa población por parte del Reino Unido. Eso nos trajo algunas cuestiones problemáticas en la parte jurídica internacional, si se quiere, porque, por ejemplo, al tener el control Reino Unido de lo que sería la población, no podemos reclamar por el lado del principio de autodeterminación de los pueblos en una de las casas, en una de las cuestiones, pero también está muy claro, por ejemplo, que dentro del andamiaje internacional y de la Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, es una clara violación a los derechos, o mejor dicho, a la integridad territorial, a nuestro territorio nacional. Desde entonces, bueno, desde 1833 y teniendo en cuenta el siglo XIX-XX, las distintas administraciones no han cesado, es un permanente reclamo, como sabemos, es una política de Estado, es eje fundamental de nuestra política exterior, pero tuvo un punto de inflexión, que es lo que en esto seguimos también a varios autores, que como sabemos, como mencionamos, en 1982 la guerra. Anteriormente todos los reclamos estaban centrados o teñidos más que nada por una noción de diálogo, de diplomacia, de negociación, y con la guerra eso cambió, ese reclamo fue más que nada por la fuerza. Como sabemos, la junta militar es la que declara la guerra, y después para Argentina ha sido bastante complicado volver a reconstruir, si se quiere, lo que sería el diálogo en términos diplomáticos. Y además también nos chocamos con una pared por parte del Reino Unido, en lo que muchas veces, en muchas ocasiones, fue una postura bastante dura de no negociación. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, tenemos también que nuestro primer periodo analizado, que es la administración de Cristina Fernández, durante el segundo mandato, del 2011 al 2015, podemos observar que su política exterior en general, podemos decir que tuvo grandes continuidades respecto a su antecesor Néstor Kirchner, como por ejemplo, por mencionar algunas, una postura de buscar autonomía para el país, insertar a Latinoamérica, Sudamérica sobre todo, buscar una postura bastante, marcar una postura revisionista en los planos, en los ámbitos multilaterales, y toda esa visión, esos elementos centrales de la política exterior de Argentina en este periodo, también de alguna forma delimitan lo que sería cómo se ha abordado esa cuestión Malvinas, que eso se ve, es uno de los grandes cambios que se ve entre la administración de Macri y de Fernández de Kirchner. Entonces, para mencionar rápidamente, podemos ver lo que serían los reclamos ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas de forma permanente, no hubo ningún tipo de discontinuidad en eso. También en el plano interno podemos observar lo que serían políticas públicas como lanzar pensiones a los veteranos de guerra, o también dentro de la gestión pública nacional, sobre todo, crear ámbitos como por ejemplo la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas,
o fomentar en la sociedad lo que sería ese espíritu, esa memoria respecto a la guerra y de nuestro territorio, como el Museo de Malvinas, y algo que es fundamental, que en esto seguimos autores como el caso de Perochena o Bataglino, entre otros, que es la regionalización del conflicto, haber logrado una base de apoyo. En esto quizás cabe aclarar que anteriormente no significa que no hayamos tenido apoyo por parte de estados de la región, sino que lo que se puede observar es que durante este periodo, sobre todo en el segundo mandato, y por eso también lo tomamos al segundo mandato de Cristina Fernández, es que se constituyó una verdadera base. Y eso explican los autores que en realidad se debió también, o mucho tuvo que ver, cómo era el contexto internacional favorable para la región, sobre todo para Latinoamérica, en el asunto de que, por ejemplo, nosotros comercializamos materia prima y surgió un gigante asiático que nos demandaba muchísimo, tuvimos una buena época, una buena estabilidad económica, que devino en una estabilidad política, que a la vez también estabilidad social, que de alguna forma u otra fue un caldo de cultivo para generar una cierta unión y apoyo, o generar esta base de apoyo que fue favorable para Argentina en aspectos respecto, por ejemplo, a reclamo de soberanía para Argentina en desmedro del Reino Unido. Y acá también se vio que si bien tuvimos esa base de apoyo a nivel regional, fue en desmedro porque el Reino Unido adoptaba en sí una postura bastante dura de no negociación, que fue uno de los grandes contrastes que tuvimos. Sin embargo, bueno, lo que vemos es un gran cambio con la asunción de la administración de Mauricio Macri en el último periodo, los últimos años que analizamos, desde 2015 a 2019, donde la visión, los elementos generales de esa política exterior tuvieron un gran cambio respecto a su antecesora, en el cual ya no es tanto una mirada hacia la región, que como sabemos es más bien internacionalista, una inserción internacional más de Argentina, no tanto regional, ya no tanto mirar en cuestiones de autonomía, sino más bien negociaciones económicas, más tirada para el eje de lo financiero y demás posturas, una visión más bien occidental. Bastantes cambios respecto a los lineamientos generales de su política, que también de alguna forma u otra llevó o genera ese marco por el cual de cómo va a ser abordada la cuestión Malvina en esta administración, que es el caso, por ejemplo, se vuelve a abrir el paraguas de la soberanía, nos remontamos a épocas menemistas, en donde ya en esto pongo palabras de Francisco Castaño, que es también integrante y a la vez también autor que citamos para nuestro proyecto, hay un soslayamiento de estos reclamos y nos centramos más bien en un vínculo bilateral y también multilateral, pero bilateral específicamente con el Reino Unido, en donde nos interesa más bien los que serían las cuestiones, negociaciones de comercio, no sé, por ejemplo, los acuerdos de pesca, reapertura de los vuelos, las cuestiones de las aerolíneas, lo que sería también, bueno, todo lo relativo a la dimensión económica y comercial en el vínculo bilateral. Bueno, yo para no robar más tiempo y ya llegando al final de lo que serían los avances de nuestra investigación y más o menos el punteo general, un esquema de en qué venimos trabajando el equipo todo de política exterior argentina, más que nada agradecerles por su tiempo, espero que les haya gustado y que sigan atentamente nuestro proyecto y bueno, cualquier dudas o aportes también que nos puedan hacer al mismo serán bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorgelina. Bueno, ahora rápidamente vamos a pasar a nuestra segunda expositora del día de del día de la fecha. Ella es Ludmila Goldman, es maestranda en Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, licenciada en Relaciones Internacionales también de la UNLA, e investigadora y responsable del Grupo de América Latina en el Instituto de Relaciones Internacionales. Bueno, del subgrupo, obviamente, del grupo joven. Ludmila, en esta ocasión, va a estar hablando sobre el trabajo, el proyecto del subgrupo de Tecnología y Economía, así que cuando quieras, Ludmila, podés comenzar.
Muy bien, muchísimas gracias Juan por la presentación. Por favor avísenme si se me corta internet porque recién apareció un cartel que dice conexión inestable, así que por las dudas me avisan. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Hoy, como bien dijiste, vengo a representar a nuestro trabajo de investigación que estamos trabajando en conjunto con los dos subgrupos de Economía Política Internacional y Tecnología y Cuarta Revolución Industrial. El tema que estamos investigando y que estamos en proceso es sobre el impacto de las monedas digitales de bancos centrales en el sistema financiero y comercial internacional. La verdad que para iniciar y meternos en relación con este proyecto, decidimos investigar un poco, ¿no?, sobre el tema de las criptomonedas, que es una temática que se está abordando en distintos recursos, ya sean académicos o en las noticias internacionales. Entonces, como que para arrancar con este proyecto empezamos a tratar de entender un poco de cómo funciona esto, porque estamos ya acostumbrados a nuestro sistema financiero vigente como nosotros lo conocemos, y estamos viendo que hay un rol importantísimo que están tomando estas criptomonedas dentro de lo que es el sistema financiero internacional. Además, reconocemos que va a ser todo un desafío porque en el área académica no está muy desarrollado el tema y además las distintas teorías o las distintas cuestiones que abarcan este tema puntualmente están en otros idiomas que, bueno, con el grupo manejamos dentro de todo, pero la mayoría del acceso a la información está en chino, que lamentablemente no, pero después está en ruso, inglés y español, pero la idea es transformar esa información que nos sea útil para nuestro proyecto de investigación, para lograr nuestro desarrollo y después una conclusión. Ahora bien, nosotros, eh, para dar un puntapié inicial, ¿no? Empezamos a escuchar de una palabra muy conocida como Bitcoin, que hoy en día se denomina como una de las criptomonedas más importantes que está liderando en el sistema, que después, bueno, claramente le sigue la criptomoneda que es el Ethereum, pero nosotros empezamos a investigar, ¿no?, un poco de lo que era el Bitcoin y entramos en lo que era el white paper para conocer un poco más de ese proyecto, porque tenemos que entender que detrás de cada criptomoneda lo que está escondido es un proyecto, que es ese white paper que muestra qué es lo que están haciendo y para qué es la utilidad de esa criptomoneda, porque en sí la criptomoneda, por más que diga la palabra moneda, tenemos que entender que es un token, que no es lo mismo que estamos usando como una moneda que nosotros conocemos hoy en día, o el dinero como nosotros lo conocemos mediante los billetes o las monedas comúnmente. Entonces, nosotros empezamos también a investigar, ¿no?, que este white paper fue hecho por Satoshi Nakamoto, que hoy en día nadie sigue sin conocer quién es realmente, si realmente existe esa persona o no, si es realmente su nombre real en realidad, no es que de existir existe porque este white paper existe, pero es un personaje todavía misterioso para cada uno de nosotros, y esto también nos llamó a indagar un poco más y traer a la academia esta temática que es tan relevante porque lo estamos viendo en las distintas noticias internacionales, estamos viendo cómo los distintos estados están luchando para lograr una regulación financiera a estas criptomonedas también, o hasta mismo hay casos de que se están tratando de adaptar una moneda propia que sea una criptomoneda estatal de cada uno de los países, que más adelante hoy voy a decir un par de casos que estuvimos investigando. Por el otro lado, adiestrando ya un poco en lo que son los antecedentes, la aparición del Bitcoin y el sistema blockchain ha producido un cambio en el paradigma en cuanto a lo que fue la comprensión y a la utilización de este dinero fiduciario, y que el uso de criptomonedas ya sea fueron utilizados para su gestión descentralizada. Se habla de que genera mayor seguridad al momento de operar y su utilización como reserva del valor, y además esto ha implicado y atrajo la atención de los diversos actores internacionales, económicos puntualmente, ya sea de sectores privados y públicos, de empresas, de pequeños ahorristas, y además también, ¿no?, de actores fundamentales en la gestión de la política económica, como lo son los bancos centrales. Un poco de estos proyectos, estos casos que les comentaba, de que, bueno, cada país lo está implementando. Nosotros hemos visto el lanzamiento del yuan digital, que fue el denominado renminbi,
en China como experiencia piloto. Por otro lado, tenemos un proyecto por parte de Uruguay de moneda digital para justamente complementar su moneda nacional, similar al proyecto de la e-corona sueca. Y también hemos visto que mediante investigaciones de los organismos multilaterales que nosotros conocemos, como es el FMI, el Banco de Pagos Internacionales, la OSDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, destacan la creciente importancia de este tema y hasta el surgimiento de estas iniciativas, los estados nacionales se dedicaban únicamente a regular el uso de criptomonedas en el mercado minorista puntualmente. Sin embargo, ya con estas tendencias crecientes, tales como las tecnologías de la cuarta revolución industrial, las modificaciones en la forma en la que se están dando los intercambios producto de la pandemia del COVID-19, los cambios geopolíticos que estamos atravesando a nivel del sistema internacional, los distintos conflictos presentes, la cuestión de la guerra comercial sino-estadounidense, también el ascenso como potencia mundial de la República Popular China, entre otras cuestiones, justamente han dado lugar a esta creación y utilización de las nuevas tecnologías en este ámbito económico. Y acá van a nacer lo que se va a denominar las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, por sus siglas en inglés, y a esto se lo va demandado y emitido por los bancos centrales propiamente dichos, a medida que tanto estas criptomonedas y las monedas estables se han vuelto más populares y que los bancos centrales del mundo se han dado cuenta de que necesitan ofrecer una alternativa o al menos dejar pasar el futuro del dinero. Entonces, dicho esto, presentando un poco el tema y lo que nosotros vamos a tratar, nos hacemos la pregunta del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? El problema de nuestra investigación es qué efectos van a producir las monedas digitales de bancos centrales en el funcionamiento actual del sistema económico y financiero internacional. En cuanto a la delimitación de tiempo, es muy difícil, dado que de esto se venía hablando ya desde los lejanos 2008, pero como que no hay un tiempo de puntapié de inicial para decir, bueno, a partir de acá empezaron a existir las criptomonedas y a partir de acá podemos tomar como nuestro punto de partida. La idea es encontrar un punto de partida para nosotros, para nuestro proyecto, pero por el momento, dentro de lo que es el problema de investigación, no ha sido estipulado por el momento el tiempo. Como una posible hipótesis que nosotros resaltamos ante este problema de investigación, justamente es lo que es la implementación por parte de los estados de estas monedas digitales mayoristas, que no se traduce solamente en lo que es la utilización en los sistemas de flujos de divisas, sino que además podría acarrear diversas consecuencias para nuestro sistema financiero y comercial internacional en su conjunto. ¿En qué se ve reflejado esto? En los diversos impactos que van desde la falta de inoperabilidad global, la desindeterminación de los bancos comerciales, hasta un potencial debilitamiento del dólar estadounidense producto de una menor utilización en los intercambios comerciales. ¿Y cómo podemos entender esto? O sea, planteado esto. Eso ya va a ir dentro de lo que va a ser un poco nuestro marco teórico, que es importante primero explicar, antes de hablar de una moneda digital, antes de hablar de una criptomoneda, primero tenemos que entender qué es una moneda y qué es el dinero. Entonces nuestro marco teórico va a empezar a delimitar las distintas definiciones hasta lograr conseguir un camino de generar una definición de criptomoneda. Existe hasta la palabra criptar, una definición que al momento que el lector lea nuestro proyecto de investigación, entienda desde qué punto de vista lo estamos desarrollando esta nueva, este mundo académico. Y el dinero, para entender mejor la cuestión de las criptos, tenemos que empezar a entender primero al dinero como nos trae el economista y sociólogo Geoffrey Hepman, que va a denominar a que el dinero es una de las más importantes piezas
tenido un desarrollo teórico, siendo negado como un objeto de estudio para lo que es la tradición dominante, no solo de lo que es la economía moderna, sino también dentro de lo que es la sociología. Además, sostiene que esto es más que nada producción de dinero que va a tener drásticas consecuencias para lo que es la metodología de la economía como un todo. Además, nosotros podemos decir que el dinero, y esto ya va más en concreto con nuestro proyecto de investigación, es una relación social. Esto se puede ver visto como estando constituido por distintas relaciones sociales y toda forma de dinero que tiene carácter fiduciario. Además, los diversos agentes económicos no pueden usarlo a menos que otros también no lo hagan. Entonces, la existencia de este supone un sistema monetario, los que a su vez fueron resultado de desarrollos históricos de largo plazo de una compleja estructura de relaciones y prácticas sociales. Esto nosotros, si lo tenemos que comprender, entonces podemos decir que el dinero justamente va a constituir un activo en manos de quien lo posee, pero su forma no va a ser necesariamente física como nosotros lo conocemos, ni como una especie de billetes o monedas, ni tampoco va a ser un dinero como un pasivo de alguien. Entonces, la idea de acá, de este proyecto en sí, es, uno nos puede llegar a preguntar de, bueno, perfecto, vamos a hablar de criptomonedas, sí conocemos un poco del tema de formas de las distintas noticias que leemos, pero ¿cómo podemos traer este tema a lo que es la academia? Y dentro de lo que es la academia, la idea es analizarlo desde dos perspectivas analíticas puntualmente. Una de ellas va a ser lo que justamente la interdependencia compleja es lo que trae aparejado las tres características esenciales de los canales múltiples, que no hay un tema de agenda jerárquico y que la cuestión de la fuerza ya no es algo meramente importante para establecer las distintas relaciones entre los distintos agentes. Entonces, las criptomonedas justamente son eso, no es que se está ejerciendo una fuerza para implementarlo, existen distintos canales múltiples de vinculación entre los distintos agentes al momento de hacer. Y además es un tema que todavía no ha sido abordado por ninguna perspectiva analítica, entonces como que la interdependencia compleja, al permitir eso, es como que cumple con las tres características esenciales la cuestión de las criptomonedas. También por otro lado es importante analizarlo desde el aspecto de lo que es la gobernanza global, que lo decimos, porque la gobernanza global lo que busca en primer lugar es una supervivencia humana y la prosperidad desde un eje puntualmente de, primero que te va a analizar ese vínculo, esa interacción que existe entre lo que es la economía y la política, y segundo que desde la gobernanza global existen tres tipos de enfoques. El primero es como los fenómenos observables, es decir, a las criptomonedas nosotros abiertamente podemos observar cómo interactúan entre los distintos agentes, podemos ingresar a las diversas páginas, ver cómo funcionan, qué es lo que traen, la transparencia que tienen, quién intercambia con quién. Después, por otro lado, puede ser otro de los enfoques de la gobernanza global, es traer un proyecto político, pero acá medianamente es un proyecto, porque como bien dije en el comienzo, es un token, y atrás de un token hay un proyecto, y cada uno es libre de elegir el proyecto en el cual quiere invertir para su uso cotidiano. Y por último, lo podemos analizar como una perspectiva analítica de la gobernanza global, dado que la gobernanza global delimita justamente los actores, delimita lo que es la actividad en el panorama internacional, como que cumple con las diversas aspectos que tiene que cumplir una perspectiva analítica. Entonces, desde ese punto de vista también lo podemos llegar a tener en cuenta. Y el dinero en sí, a la vez, es un hecho mental también y social, individual y colectivo, ideal y material, y al mismo tiempo puede llegar a ser económico, político, simbólico, económico puntualmente desde el lado de la economía general de los medios de pago, político por el lado de los distintos conflictos e instituciones de compromiso, el poder justamente de manipular el sistema de cuentas y denominación de la unidad de cuenta, de la regulación legal,
simbólico desde el punto de vista del sistema de cuentas. Entonces nosotros, como para ir cerrando y ya medianamente presentando este proyecto de investigación, nosotros queremos lograr el mismo mediante los siguientes objetivos. Nuestro objetivo general puntualmente va a ser indagar acerca de la irrupción de estas monedas digitales de los bancos centrales, su implementación como sistema alternativo de pagos y sus posibles consecuencias, que lo vamos a lograr mediante varios objetivos específicos. En primer lugar, tenemos que detectar los cambios generados por la irrupción del sistema de pagos alternativos en el sistema financiero internacional. También vamos a tener que evaluar la aplicación de estos métodos de pagos alternativos impulsados por las sanciones económicas en ciertos casos paradigmáticos, y también analizar como conclusión, como llegando hacia el camino final de nuestro proyecto, es analizar las posibles consecuencias de la utilización de este tipo de monedas digitales en cuanto al uso del dólar estadounidense en intercambios internacionales. Porque dado que hoy en día realmente cada una de estas monedas se está acaparando con el valor del dólar. Es decir, nosotros para entender cuánto vale una cripto con el dólar, pero eso no quiere decir que simplemente es como para el uso social de que una persona entienda de cuánto puede llegar a valer, por ejemplo, hoy en día un Bitcoin. Entonces, como dijo bien mi compañera Jorgelina también, para no robar más el tiempo, la verdad que, bueno, queremos agradecer también cualquier cosa que se les ocurra que nos pueden enviar para ir desarrollando este proyecto. Estamos abiertos a conversar, cualquier pregunta que tengan estamos dispuestos a responder, y la verdad que muchísimas gracias por su atención. Se me había ido el cosito del micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Ludmila. Muy interesante el proyecto, la verdad que bastante novedoso. Igual vamos a hablar un poquito después cuando estemos en el cierre y demás. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Camila Torres, quien es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, docente de Derecho Internacional y Organismos Internacionales en la misma universidad. Ella actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, en temáticas relacionadas a género, diversidades y juventudes. Ella va a hablar en representación del subgrupo de feminismos y nos va a comentar un poquito en qué está trabajando el subgrupo y el proyecto en cuestión que están encarando. Camila, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juan. Voy a compartir pantalla. Me avisan si lo ven. Ahí ven bien, ¿no? Sí, Camila. Bien, perfecto, gracias. Bueno, como comentaba Juan, este proyecto lo presentamos en el marco del grupo de jóvenes investigadores desde el subgrupo de feminismos y cultura. Lo trabajamos con unas compañeras del subgrupo, Verena Kaiser y Julieta Muret, y también después se sumó desde otro subgrupo Juan Ignacio Malnis, y entre los cuatro estuvimos trabajando en este proyecto, que como bien dijo Juan, vamos a presentar algunos avances porque es un proyecto que está aún en desarrollo. Bueno, el título que le pusimos es Alerta que camina, la transnacionalización de las luchas feministas y la institucionalidad de género en América Latina, un análisis de los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe y los encuentros plurinacionales de mujeres en Argentina durante el periodo 2005 a 2020. Bueno, antes de adentrarnos en el problema de investigación, por ahí, para quienes no estén tan familiarizados con este tema, contamos un poco qué son los encuentros. Ambos encuentros, tanto el latinoamericano y del Caribe como el Encuentro Nacional de Mujeres, son encuentros feministas que se constituyen en espacios de articulación, espacios de diálogo, de intercambio de experiencias y de construcción colectiva en los cuales participan feministas de toda la región. Algunas características importantes a tener en cuenta es que estos encuentros son autoconvocados, son democráticos, horizontales y plurales, y se organizan en torno a talleres o asambleas temáticas
en las cuales se discuten distintas temáticas, obviamente que relacionadas a todo lo que es jóvenes, género y diversidad sexogenérica, y finalmente se llevan a conclusiones, se exponen en plenarios, más o menos es así la dinámica. En el caso del EFLAC, el primero se realizó en 1981 y en el caso del Encuentro Nacional de Mujeres, el primero se llevó a cabo en 1986. Los encuentros nacionales de mujeres son en Argentina y se hacen todos los años. Los EFLAC son un poco más irregulares en cuanto a su periodicidad, pero más o menos en un periodo de 3 años de promedio se van realizando. Bueno, en este sentido, el interés en analizar los encuentros nos llevó a el problema de investigación, que es qué impacto han tenido los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe y los encuentros plurinacionales de mujeres en la agenda política y la construcción de una institucionalidad sensible al género en Argentina entre los años 2005 y 2020. Bueno, como para ubicar un poquito cómo es que decidimos el recorte temporal, en primer lugar, también vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Acá podrán ver que los dividimos en distintos niveles, a nivel mundial, nivel regional y nivel nacional en Argentina. Con anterioridad al recorte, como saben, es del 2005 al 2020, con anterioridad, bueno, en 1975 es el Año Internacional de la Mujer y se da la primera conferencia mundial de la mujer que inaugura lo que va a ser la década de la mujer de las Naciones Unidas hasta 1985. 10 años después va a ser la cuarta conferencia mundial de la mujer y las conocidas Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. A nivel regional, en realidad acá, tanto a nivel regional como a nivel nacional, podemos ver la característica de que hasta los 90, un poco antes en algunos casos, hay un contexto de existencia de dictaduras militares en los países de América Latina y también de procesos de transición a la democracia dentro de la región. Y es en este contexto que surge el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá en 1981. Algo similar ocurre con el Encuentro Nacional de Mujeres, la vuelta a la democracia en Argentina es en el 83 y 3 años después, en el 86, se da el primer Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso vemos que son más o menos contemporáneos y se dan en un contexto relativamente parecido. En cuanto a el recorte temporal que hacemos, bueno, tomamos el 2005 porque es donde se da la cuarta cumbre de las Américas y la tercera cumbre de los pueblos en Mar del Plata. En este caso, viendo que es en el marco de estas reuniones multilaterales que se da el rechazo al área de libre comercio de las Américas, conocido como el ALCA, y tiene un importante impacto en lo que es la integración regional y tiene un correlato también en los movimientos feministas. Como podrán ver, en el 2005 coincide con el 10º EFLAC en Brasil y con el Encuentro Nacional de Mujeres número 20, que también se realiza en Mar del Plata y que también cuenta con un correlato de esto que estaba pasando a nivel regional en cuanto al rechazo al ALCA, ¿sí? También en ese mismo año se lanza la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y hasta 2020 vamos a poder observar en la legislación argentina distintos hitos en cuanto a la garantía de los derechos de mujeres y diversidades sexogenéricas, como es en el 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario, en el 2012 la Ley de Identidad de Género, el Ni Una Menos en el 2015, en el 2018 el primer debate legislativo por el aborto legal, seguro y gratuito, y en el 2020 la sanción de la Ley IBE. Bueno, habiendo hecho este recorrido, pudimos encontrar también otros interrogantes, además del problema de investigación,
que nos resulta interesante tener en cuenta. Por un lado, si es posible hablar de un carácter transnacional de los movimientos feministas latinoamericanos, y por otro lado, cómo ha impactado ello en la toma de decisiones políticas en materia de acceso a las instituciones, de erradicación de las violencias por motivos de género y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina. A partir de estos interrogantes también pudimos esbozar lo que van a ser los objetivos del proyecto de investigación. En cuanto al objetivo general, analizar la transnacionalización de las demandas de los movimientos feministas y su impacto en las agendas institucionales de Argentina entre los años 2005 y 2020. Y también dos objetivos específicos: estudiar la retroalimentación y articulación entre los encuentros regionales y nacionales, y por otro lado, indagar en la relación de las agendas sociales e institucionales, considerando los programas y líneas discursivas de los encuentros y la construcción de una institucionalidad que sea sensible al género dentro de Argentina. Bueno, ahora adentrándonos un poco más en el análisis, primero por ahí es importante tener en cuenta que esta investigación plantea ciertos desafíos, porque la realidad es que la producción académica en relación que estudia a los encuentros nacionales de mujeres o a los encuentros feministas latinoamericanos y el Caribe no es no es que hay una gran producción sobre ese tema, sino que es más bien acotado, lo cual la verdad es que plantea un desafío. Lo que nosotros y nosotras hicimos es tomar ciertas variables de análisis para estudiar a los dos tipos de encuentros, y tomamos siete variables. Por un lado, el tipo de convocatoria, si es autoconvocado, el lugar donde se da cada uno de estos encuentros, en el caso de los EFLAC, en qué país se da, en el caso del Encuentro Nacional de Mujeres, en qué provincia y en qué ciudades se da. También el número de asistentes, que ahora posteriormente vamos a ver cómo esto fue fluctuando, si fue creciendo, si no fue creciendo. Los contextos en los que se llevan a cabo los encuentros, tanto a nivel internacional, regional, nacional y local también, en el caso de los encuentros nacionales de mujeres en Argentina. Por otro lado, también analizar la metodología que se da en cada uno de estos encuentros, no sé, la cantidad de talleres que se llevaron a cabo, con qué metodología se arribó a las conclusiones, ya sea por consenso o no, si es federal, si es horizontal, etcétera, etcétera. Después también, por supuesto, una de las variables son los talleres y las temáticas, que básicamente son el corazón de este estudio, que es ahí donde más información podemos recabar y la parte más rica, digamos. Y dada la cantidad de talleres, la realidad es que son muchísimos, lo que hicimos fue agruparlos en 3 ejes. Uno de ellos es el acceso a las instituciones, el segundo es las violencias por motivos de género, y el tercero son derechos sexuales y reproductivos. Y finalmente la última variable que tomamos son las críticas que se hacen a estos encuentros. Bueno, acá también podemos analizar un poco, en la parte de arriba van a poder ver dos líneas de tiempo con los años en los que se hicieron los distintos encuentros. Como ven, es anualmente el Encuentro Nacional de Mujeres, y en blanco, digamos, van a poder ver los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe. Y debajo también van a poder ver los avances que ocurrieron también a lo largo de este periodo de tiempo en la legislación argentina en materia de género y diversidad sexogenérica, ¿sí? Por un lado, tenemos también dividido en estos 3 ejes que nombramos anteriormente, ¿no? Acceso a las instituciones, violencia por motivo de género y salud sexual y reproductiva. En el caso de acceso a las instituciones, vamos a poder ver más recientemente, en el 2007, la Ley de Paridad de Género, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades en el 2019, en el 2020 el cupo laboral travesti trans,
En cuanto a violencias por motivo de género, bueno, acá tenemos varias: protección integral de las mujeres, educar en igualdad, no solamente en leyes, sino algunas otras iniciativas, prevención, sanción de la trata de personas, la ley Brisa, la ley Micaela, entre otras. Y finalmente, en el eje salud sexual y reproductiva, también observamos en el 2006 la ley de educación sexual integral, la contraconcepción quirúrgica, la reproducción médicamente asistida en el 2013 y finalmente en el 2020 la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días. ¿Sí? Esto es como para hacer nos permite evaluar, bueno, cuándo se dieron estos encuentros y con qué hitos de la legislación argentina coinciden, ¿no? Bueno, en cuanto a hay algunos datos que fuimos analizando. En este caso, la evolución de la participación. En azul pueden ver la participación en los encuentros nacionales de mujeres. En naranja pueden ver la participación en los EFLAC. Como verán, hay una gran diferencia, no solo entre los EFLAC y los encuentros nacionales de mujeres, sino también, por ejemplo, en el encuentro, el último que ven acá en azul es el encuentro de 2019 que se dio en La Plata. Y bueno, o sea, claramente hay una masividad mucho más grande en el caso de los encuentros nacionales de mujeres que en los EFLAC. Y esto, bueno, a partir de la recopilación de los datos, sobre todo, bueno, estuvimos analizando sobre todo los documentos de los encuentros, que en general tienen memorias, tienen los programas, etcétera. De ahí es donde más información sacamos para este tipo de gráficos. Y por otro lado también tenemos la evolución en cuanto a la cantidad de talleres que se llevaron a cabo en cada uno de los encuentros nacionales de mujeres. Acá, bueno, pueden ver desde el 2005 hasta el 2019, no hay 2020 porque debido a la pandemia no se hizo un encuentro nacional de mujeres ni en el 2020 ni en el 2021, recién este año se hizo el primer encuentro post pandemia. Y bueno, si bien ven que al principio fluctuó un poco, desde el 2011 la realidad es que hay un crecimiento ininterrumpido, llegando al pico más alto en el 2019, donde hay 77 talleres. Y bueno, después el contenido de esos talleres nos da como la pauta de qué temáticas fueron las que primaron. Bueno, ya cerrando un poco con la exposición, pudimos, si bien, como ya dije varias veces, el proyecto de investigación todavía está en desarrollo, la realidad es que llegamos a algunas reflexiones parciales, digamos. Por un lado, nos dimos cuenta de que hay algunas diferencias y también hay puntos de contacto entre los EFLAC y los encuentros nacionales de mujeres. Como también vieron ustedes, el formato y los asistentes son distintos, la cantidad de participantes entre los dos encuentros son muy distintos, entonces eso también nos llevó a repensar un poco la manera en que abordamos el análisis, pero por otro lado, los temas sí son puntos de contacto, o sea, hay una concordancia entre los temas que se tratan en los EFLAC y los encuentros nacionales de mujeres en los distintos años. Ahí sí podemos ver una coincidencia. Y finalmente, también teniendo en cuenta un poco lo que fuimos analizando, si bien todavía tenemos mucho que desarrollar, sí podemos reflexionar que a la hora de arribar a transformaciones institucionales, es muy importante que haya una articulación entre los movimientos sociales y el accionar del Estado. Los movimientos sociales, en este caso feministas, entendidos como quienes generan el verdadero accionar en pos de transformar al orden social existente, en este caso el orden social patriarcal, y por otro lado el accionar estatal, teniendo las capacidades necesarias para
crear estructuras que institucionalicen las demandas de las mujeres y las diversidades sexuales, y también generando una transversalización del enfoque de género en todo el entramado estatal. Estos dos puntos creemos que en su conjunción son los que pueden generar verdaderas transformaciones institucionales, pero ninguno solo por su lado, sino que tienen que existir las dos cosas. Así que, bueno, muchas gracias. Acá están los nombres de los participantes, que ya los nombré anteriormente, pero bueno, muchas gracias por el espacio y por la atención. Bueno, Camila, muchísimas gracias. La verdad, estuvieron muy interesantes todas las presentaciones. Bueno, a Jorgelina se lo dije por su momento, y bueno, se lo digo ahora a ustedes, Ludmila, Camila, la verdad que estuvieron muy buenas. Mariel, ¿vos querés hacer algún comentario? La tenemos también a Melina Truz, que es la otra miembro del comité que ayuda a más o menos mantener un poquito ordenado el grupo joven. Pero bueno, Maru, ¿querés vos hacer algún comentario del trabajo de las chicas y demás? Y después abrimos un poquito la mesa, por decirlo de alguna manera. Gracias, Juani. Bueno, felicitaciones a las chicas en representación de todos sus equipos. La verdad que se nota mucho, nosotros que hemos leído desde el germen de sus ideas, cómo han evolucionado, se nota un montón. Los felicito y la felicito realmente, porque no solo... Han crecido un montón los proyectos. No sé si se acuerdan los primeros borradores y las primeras cuestiones que fuimos conversando. Y además los tres temas me parece que son de una importancia fundamental para el estudio de las relaciones internacionales. Uno como el de política exterior argentina, referente a nuestro histórico reclamo por la soberanía de las islas. El de tecnología y economía, con un tema de tanta actualidad y vigencia sobre lo que poco hay escrito, sobre todo en español, así que iban a tener un desafío adicional. Y bueno, el de feminismo y cultura, que más actual que la agenda de género, y como nosotros desde nuestro lugar como académicos tenemos que luchar para por lo menos dar a conocer visiones alternativas fuera del mainstream y fuera del patriarcado y lo que sucede. Pero de verdad las estuve escuchando muy atentamente y se nota mucho el trabajo. Así que los y las felicito, sigan por ahí. Meli, no sé si, ahí te veo. Sí, estoy acá. Olis, ¿cómo andan? Perdón que estoy con el celu. Yo coincido con mis dos colegas, con Maru y con Juani, en esto de que vimos una mejoría, lo cual es muy, muy bueno, y que también son temas importantes y relevantes y actuales que se están debatiendo no solo en la academia acá en Argentina, sino también a nivel global. Pero tampoco quiero volver a reiterar lo que ya dijeron todos de nuevo, pero así que nada, les quiero extender mis felicitaciones y nada, un gusto que hayan llegado a presentar para el Congreso del IRI, que es justamente nuestra casa. Así que nada, muy contenta. Bueno, yo voy a sumar un poquito más, porque obviamente tenemos tiempo, entonces podemos hablar más tranquilo. A mí, vuelvo a insistir, esto me gustó mucho la presentación, coincido con las chicas, han evolucionado un montón los trabajos, como siempre decimos y hemos repetido en un montón de instancias, sea esta o instancias previas. Todo trabajo de investigación es un trabajo de constante iteración, nunca nadie sale con el proyecto bien armado de una, nadie sale con el primer draft de tesis o de artículo ya cerrado. Si les sale es la reencarnación de grandes académicos de relaciones internacionales, y bueno, lo felicito, pero el resto de los ciudadanos de pie escribimos y reescribimos constantemente. En ese sentido, bueno, no está Jimena, lamentablemente. Me parece que el planteo más de PEA es un planteo, si bien más tradicional, no por eso deja de ser necesario. Me parece, como bien dijo Maru, la cuestión Malvina es el tema, es el eje central o una de las cuestiones centrales y una causa inclaudicable de la política exterior argentina, y analizarla cómo ha variado también nos ayuda no solamente a saber dónde estamos parados, sino al mismo tiempo cómo plantear una política que sea efectivamente una política de Estado, en el cual no quede inserta dentro de la grieta. Eso me parece que es fundamental. Por otro lado, la cuestión de las criptos es
de vanguardia en el sentido de que es un tema extremadamente relevante por la novedad y por el impacto que ha tenido mediáticamente. Me parece también que es un aspecto en donde se centran un montón de perspectivas de las relaciones internacionales, hay cuestiones de EPI, cuestiones también que van más allá del tema de paz y guerra, como diría. Me parece muy interesante que también lo encaren por interdependencia compleja. Igualmente está piola entrarlo por temas ahí también de EPI, qué cuestiones de poder se juegan detrás del surgimiento. Un poco lo iba comentando Ludmila y lo fue planteando, pero me parece que ese es un eje central, es una cuestión de preferencia personal. Ver qué intereses, qué poderes, qué agendas hay en juego en esto, porque si bien parecería ser que es algo privado y muchas veces se vende como una rebelión frente a los estados o una rebelión frente a la moneda fiat de los estados, estos últimos años hemos visto también que el Estado no deja de jugar ahí adentro, entonces ahí empieza a hacerse una cuestión multiescalar de cómo se va jugando la cuestión y las relaciones de poder adentro del universo cripto, que, de vuelta digo, es algo súper novedoso y me parece excelente que los grupos se hayan puesto como objetivo encarar un tema que es tan nuevo que tiene la dificultad constante de ir buscando bibliografía y al mismo tiempo los obliga a pensar mucho. En ese sentido, yo los exhorto un montón a que continúen por ese camino, porque independientemente de lo que se produzca o no, siempre va a ser novedoso, porque se está trabajando en un terreno no explorado. Así que en ese sentido está buenísimo. Y bueno, Camila, también el trabajo del grupo de feminismos me parece central. De vuelta también es un elemento donde confluyen un montón de perspectivas, también plantearlo desde el sur plantea un conjunto de discusiones teóricas en torno de, bueno, ¿qué feminismo estamos hablando? ¿Qué entendemos de feminismo? O sea, ¿cómo se entiende feminismo en América del Sur? ¿Es lo mismo hablar de un feminismo grande? Bueno, parte del nombre del subgrupo también da cuenta de eso, son feminismos, o sea, no hay uno solo, o sea, es un concepto que está siempre en disputa y obviamente porque como todo eso es una cosa fluida, es una cosa que está siempre repensándose, rearmándose, y esto es lo súper interesante del movimiento, porque no solamente es una corriente teórica, sino es un movimiento político en sí mismo y imbrincado en la agenda política, pero también por debajo en el sentido de movimientos sociales, de un movimiento muy de base. También es muy llamativo, el movimiento de Ni Una Menos. Bueno, no voy a hacer yo no voy a hacer mansplaining yo del movimiento de género, sería como muy gracioso, entonces voy a callarme ahí antes de ser cancelado, pero bueno, hablando un poco más en serio, me parece muy interesante la perspectiva que están dando ustedes. De vuelta, como dijo la chica, el trabajo evolucionó un montón. Me parece excelente cómo fueron identificando esas variables y esos indicadores. También, bueno, da pie para esas discusiones más post-decoloniales, desde el sur. Es un espacio de mucha discusión crítica y eso a mí siempre me interesa por una cuestión de que me interesa leer eso. Así que de vuelta, en ese sentido, exhortarles a que sigan laburando en ese tema. Y bueno, de vuelta, obviamente, como dijo Mauro también, es una agenda extremadamente relevante, no solamente por lo novedoso, por la cuestión de que ahora está en agenda, sino porque también es un espacio nuevo para poner en disputas cuestiones y relaciones de poder muy imbrincadas, siendo la academia uno de ellos, uno de los espacios donde más están imbrincadas estas cuestiones de género y cuestiones en donde se generan relaciones de poder asimétricas, lo cual está bueno que se ponga siempre en discusiones. Por mi parte, creo que yo no tengo nada más que decir. No sé si alguno de los chicos que está presente quiere hacer un comentario, hacer una devolución. De vuelta, estamos entre nosotros, es un ambiente más distendido, no es un problema eso. Así que bueno. Si les parece, no sé, chicas, si ustedes quieren hacer algún feedback, algún comentario final, tenemos unos minutos más todavía. Lu, Cami, Maru, Meli, ¿no? Bueno, entonces, siendo más o menos terminadas las actividades de la mesa, me parece que es un buen momento para darle un cierre. Tuvimos unas linda horita y 10 de charla, de discusión. De vuelta, felicitarles mucho el trabajo. Sigan así, obviamente, en la medida de lo posible vamos a estar tratando de acompañarlas en lo que podamos. Y bueno,
sigamos de vuelta en esa apuesta que habíamos hecho en un principio, de que no sea algo que se termine en el año, sino que pueda ser una línea de investigación que se pueda mantener dentro del grupo joven a lo largo del tiempo. Siendo eso, me parece lo último. No sé si Maru, Meli quieren decir algo más para cerrar. Perfecto. Parece que es el momento, No, bueno, por mi parte tampoco. perfecto. Me parece que es un buen momento para cerrar la mesa. Nuevamente, gracias a todos por estar, gracias chicas por exponer, gracias a todos los oyentes y espectadores de la mesa. Seguimos en contacto y bueno, espero que tengan una muy buena tarde y buen fin de semana.